Buenas noches. El tema de este día se llama Los poemas de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl decía de sí mismo: soy sustancia celeste, y en mí está el rocío de las nubes y el llanto de los cielos. Los toltecas tenían la teoyomatilistli, la sabiduría del corazón, la gnosis, señores. Ellos daban su conocimiento en forma de poemas. Empezamos. Así es, en verdad, fue por merecimiento del Señor, de Quetzalcóatl, inventor de hombres, hacedor de hombres, que es Señor y Señora de la dualidad. Así se transmitió la palabra. Los toltecas eran cuidadosas de las cosas de Dios. Lo tenían por único Dios, lo invocaban, le hacían súplicas, su nombre era Quetzalcóatl. Y eran tan respetuosos de las cosas de Dios, que todo lo que les decía el sacerdote Quetzalcóatl lo cumplían, no lo deformaban. Él les decía, les inculcaba, ese Dios único, Quetzalcóatl, es su nombre. Nada exige, sino serpientes, sino mariposas, que vosotros debéis ofrecerle, que vosotros debéis sacrificarle. Te has fatigado, te has afanado, fuiste forjado en lugar de la dualidad, más allá de los 9 travesaños celestes. Te forjó, te labró tu padre, tu madre, Señor y Señora de la dualidad, que ciertamente es el mismo que el Señor Quetzalcóatl. Dicen que los quichés pasaron sobre el mar cuando llegaron al oriente, cuando fueron a recibir la investidura del reino. Este era el nombre del Señor, Rey del Oriente. Cuando llegaron ante el Señor Quetzalcóatl, que este era el nombre del gran Señor, el juez supremo de todos los reinos. Él le dio las insignias del reino y todos sus distintivos. Todo esto trajeron los que vinieron cuando fueron a recibir al otro lado del mar las pinturas de Tula. Las pinturas, como se llamaba, aquello en que ponían sus historias. Aquel que se distinguía por su género de vida y en los demás preceptos de los sacerdotes era escogido, era puesto aparte, se hacía guardián de Dios, el Señor. Y los que gobiernan, todos los nobles lo nombraban, le daban el título de Quetzalcóatl, aun cuando fuese pobre y miserable, aun cuando su padre y su madre fueran los más pobres de los pobres. No se veía su linaje, solo se atendía a su género de vida, a la pureza de su corazón, a su corazón bueno y humano. Si era pacífico, constante, si sabía que tenía Dios en su corazón, que era sabio de las cosas de Dios, entonces era escogido, entonces recibía el título de sacerdote Quetzalcóatl. Los toltecas, el pueblo de Quetzalcóatl, eran muy experimentados. Nada les era difícil hacer. Cortaban las piedras preciosas, trabajaban el oro y hacían toda clase de obras de arte y maravillosos trabajos de pluma. En verdad, eran experimentados ese conjunto de arte de los toltecas. Su sabiduría, todo procedía de Quetzalcóatl. Dicen que Quetzalcóatl nació en el año 1 Carrizo. Se refiere que en él nació Quetzalcóatl, el que se llama nuestro príncipe, el sacerdote 1 Carrizo Quetzalcóatl.
Se dice que su madre fue la llamada Chimalma. Aquí se relata cómo se colocó Quetzalcóatl en el seno de su madre. Esta se tragó una piedra preciosa y quedó encinta. Y allá en el año 9 Carrizo, Quetzalcóatl buscó a su padre. Cuando ya tenía un poco de comprensión, ya tenía 9 años de edad, dijo: ¿qué ha pasado con mi padre? ¿Puedo acaso contemplarlo? ¿Puedo mirar su rostro? Dicen que en el año Ometochtli, 2 Conejo, entonces llegó Quetzalcóatl allá a Tulancingo. Allí pasó 4 años, hizo su casa de penitencia, su casa de travesaños verdes. Allá vino a salir por Cuestlán. Por ese lugar atravesó un río, hizo para ello un puente. Se dice que todavía existe. En este año fueron los toltecas a tomar a Quetzalcóatl para que los gobernara allá en Tula y fuera también su sacerdote. Entonces edificó Quetzalcóatl su casa de ayuno, su palacio de penitencia, el lugar donde hacía súplicas nuestro príncipe Uno Carrizo Quetzalcóatl. Edificó 4 palacios, su casa de color turquesa, su casa de coral, su casa de los caracoles y su casa de plumas de quetzal. Allí hacía súplicas, vivía en abstención y a la medianoche bajaba al río, allí donde se dice Palacio de Agua, donde estaba el lugar de su baño. Se llamaba Chipacoyán. A él lo imitaban los sacerdotes que ofrecían el fuego y también los demás sacerdotes. Quetzalcóatl invocaba al dios de la dualidad y se dice que Quetzalcóatl invocaba hacia Dios para sí mismo, a alguien que está en el interior del cielo. También invocaba a la del Fedellín de estrellas, al que hace lucir las cosas, señora de nuestra carne, señor de nuestra carne, la que dé apoyo a la tierra, el que la cubre de algodón. Hacia allá dirigía sus voces, al lugar de la dualidad, el de los 9 travesaños con que consiste el cielo. Y como se sabía, invocaba a quien allí moraba, le hacía súplicas, viviendo en meditación y retiro. Dicen y se refiere que cuando vivió allí Quetzalcóatl, muchas veces los hechiceros quisieron engañarlo para que hiciera sacrificios humanos, para que sacrificara hombres, pero él nunca quiso, porque amaba mucho a su pueblo, que eran los toltecas. Su sacrificio era solo de serpientes, pájaros, mariposas que él sacrificaba, y se refiere que con esto enojó a los hechiceros, de manera que estos empezaron a encarnecerlo, a burlarse de él. Decían los hechiceros que querían afligir a Quetzalcóatl para que éste al fin se fuera, como en verdad sucedió. Quetzalcóatl abandona. Muchos portentos hicieron los hechiceros en contra de los toltecas para destruir a Tula. Cuando eso sucedió, Quetzalcóatl se turbó. Quetzalcóatl se entristeció. Determinó dentro de sí que habría que marcharse, que habría de abandonar su ciudad Tula. Así lo dispuso. Dicen que a todo le prendió fuego, a su casa de oro, a su casa de coral, las obras de arte tolteca, las obras maravillosas y preciosas, todo lo enterró. Marchó entonces en dirección del mar. Cuando llegó Quetzalcóatl a la orilla del agua, hizo una balsa de serpientes,
Cuando ésta quedó hecha, se colocó en ella, como si fuera su casa el agua. Entonces en ella se fue por el mar. Nadie sabe cómo llegó a Tlapayán, la tierra del color rojo, el lugar de la sabiduría. Como lo sabían los viejos, Quetzalcóatl ascendió al cielo, a la casa del cielo. Dicen los ancianos que se transformó en una estrella, en la estrella que brilla. Así hablaban los viejos de tiempos antiguos. En verdad, vive el mismo Quetzalcóatl, no ha muerto aún. Una vez más habrá de volver, habrá de venir a reinar. Muchas gracias.